Muy bien, vamos entonces a comenzar con esta clase número 4 correspondiente a la unidad 2, la tercera clase de esta unidad 2, donde vamos a desarrollar los estadios 2 y 3 que describe Osterrieth en la bibliografía. Estamos en la niñez. El desarrollo psicológico de la niñez, trabajándolo ya hace 2 clases. Y de acuerdo a la temática que ustedes seguramente encontraron en la lectura del texto de Osterrieth, los temas que vamos a desarrollar son los que se encuentran en la diapositiva a continuación. Como habrán visto, bastante nutrida la temática que describe Osterrieth. ¿Por qué? Porque el desarrollo psicológico acá está avanzando a toda velocidad. Las incorporaciones que realiza el chico por la maduración y el crecimiento que se lo permiten, lo ubican en un periodo de la vida, segundo y tercer estadio. Estamos más o menos con un chico de 1 año y medio a 6 años, ¿no? Con esos 2 estadios, 5 años. Y las adquisiciones, podríamos decir que es el momento de la vida donde mayor cantidad de adquisiciones tiene el ser humano, ¿no? Donde más variabilidad, más adaptaciones, con mayor frecuencia se dan. Por eso también, bueno, viéndolo en perspectiva desde la materia, esta es una de las unidades, la unidad 2, una de las unidades más largas, porque lo amerita los temas y la complejidad de lo que hay que ir describiendo y la cantidad, calidad y cantidad, ¿no? Todo es muy abundante en la niñez, ¿no? En esta unidad 2. Por eso es tan extensa y tan nutrida, rica, ¿no? De contenidos. Bien, vamos a ver entonces en esta clase número 4 los 2 estadios, segundo y tercero de Osterrieth, que ya mencionamos. Segundo estadio se denomina... Ustedes vayan viendo los nombres de los estadios, porque eso marca lo que hay adentro. Lo que hay adentro, como el cartelito que le pone Osterrieth para caracterizarlo, para identificarlo, la etiqueta. Eso marca lo que hay adentro. Segundo estadio, expansión subjetiva, 1 año y medio a 3 años. Expansión, ¿no? Lo que hablábamos recién. Se incorpora, se expande el interior. Esta subjetividad que estaba todavía un poco precaria, limitada por la maduración, ¿no? El vínculo con la madre, todo circulaba ahí. Ahora, vamos a ver rápidamente, enseguida, la maduración motriz le permite abre una puerta al mundo y empiezan a entrar cosas nuevas. Entonces se expande el sujeto, este sujeto del vínculo se expande, interiormente estamos diciendo. La consolidación del yo, que ya había empezado al final de primer estadio, al final de la clase anterior lo habíamos presentado al yo, aparecía en la escena con sus funciones, su estructura, el narcisismo, las identificaciones, que ahora las vamos a tomar en el tercer estadio. Ahora se consolida el yo. Entonces arrancamos con eso. Con lo que terminamos, arrancamos y le damos otra vuelta de tuerca a ese tema. El egocentrismo viene ligado al yo, egocentrismo, el yo como centro. Y después ya entramos con las etapas de la libido que las habíamos anunciado. Oral, anal y fálica. La empezamos a recorrer. Ya venimos con la oral, ahora entramos con la anal. Y después en el tercer estadio con la etapa fálica, ¿no? La libido, que tiene que ver con esto del placer en el cuerpo, las zonas erógenas que hablaba Aranda. Acuérdense el texto de Aranda, el cuerpo erogeneizado, que la madre lo empezaba con las caricias, todo eso. Bueno, lo retomamos ahora desde otra perspectiva, pero es la misma lógica. No es el cuerpo biológico, sino el cuerpo erogeneizado, ¿no? Con lo que se relaciona el sujeto y que le interesa, porque hay un ello, que es el placer, la satisfacción. Bueno, ahí se empiezan todos esos conceptos que habíamos planteado al principio, ahora empiezan a entrelazarse y a tomar sentido y a enriquecerse los conceptos, porque las experiencias los movilizan. Leyes del desarrollo neuromotor, bueno, ahí ya estamos con la etapa anal, ¿no? El crecimiento, la maduración y cómo eso impacta en las conductas del chico.
bueno, etapa anal la describimos bien, de qué se trata, cómo reaviva el conflicto entre el ello y el super-yo, esta etapa, y el yo en el medio, que ya está constituido, que tiene que mediar. Entonces ahí lo vamos a ver en acción, ¿no? Porque dijimos, el yo aparece, pero tiene que trabajar. Bueno, ahora lo vamos a ver trabajando, el pobre yo, entre el ello y el super-yo, mediando en la etapa anal. Después pasamos al tercer estadio. Terminamos ahí con todo eso, la expansión subjetiva, y otra más. Mire, descubrimiento de la realidad exterior. Cada vez va más hacia afuera el chico. Se animó, está el mundo ahí, lo convocó, le produjo interés en el segundo estadio, y ahora tiene que dar un paso más en el tercero. Descubre que hay un más allá de la familia. Empieza a descubrir. Y ahí el que le marca el pasaje, o que lo prepara para eso, ¿no? Para ese descubrimiento del mundo exterior, lo prepara, es el complejo de Edipo. Entonces vamos a ver en el niño, porque es muy largo si no para desarrollar todo, en el niño cómo es el complejo de Edipo y qué significa, y qué consecuencias psicológicas y psicosociales tiene el complejo de Edipo. Muy importante, porque estructura el psiquismo y lo organiza en esa etapa, en el tercer estadio del complejo de Edipo, que tiene que ver con la tercera de las etapas de la libido, que es la etapa fálica. Ahí viene etapa fálica, complejo de Edipo, y termina el complejo de Edipo, termina el tercer estadio. Y ya lo dejamos para la próxima clase, es lo que queda, cuarto y quinto estadio. Vamos a arrancar entonces con el primero de los temas, ¿no? Nos metemos en el segundo estadio, expansión subjetiva. Esa es la lógica, expansión subjetiva. Bueno, ¿qué es lo que va a posibilitar esta expansión subjetiva? ¿Qué la va a hacer posible? Ya lo venimos anticipando. Bueno, la bibliografía ya repasamos, ustedes ya la tienen leída, Osterriet, acuérdense, siempre Osterriet, ahí, libro fundamental, hay que conocerlo bien. Bien, pasamos al... Entonces estamos ubicados en el mapa del recorrido de Osterriet, la mirada de helicóptero, acuérdense siempre, miramos desde arriba por donde andamos, después bajamos de vuelta y exploramos. Pero ahora nos vamos un poquito para arriba, perspectiva, 18 meses, 3 años, arrancamos con eso, 3 a 6 años de descubrimiento exterior. Fíjense cómo vamos avanzando, va creciendo el desarrollo psicológico, el chico va creciendo y se complejiza la vida, y los recursos les posibilitan mayor cantidad de experiencia. Vamos entonces al segundo estadio, ahora sí, hacia la consolidación del yo. Consolidación del yo. Lo que ya teníamos ahora comienza a hacerse cada vez más fuerte, a enriquecerse, y a usar esta instancia, ¿no? que dijimos era fundamentalmente administradora, ¿no? Es una instancia que administra cosas ahí adentro, ¿no? ¿Se acuerdan que veníamos del caos, de las sensaciones, del cuerpo, los reflejos, ¿no? Las cosas ahí que venía todo desordenado? Había que ordenarlo. Bueno, el yo va a tener allá no van a ser los otros auxiliares los que marquen el ritmo de las cosas. Ahora el yo va a tener que empezar a marcar su propio ritmo. Y acuérdense, muy importante, este yo marca un primer momento de salida exogámica. Desde la endogamia hacia la exogamia, esta diferenciación del huevo, la simbiosis, aparece el yo, se diferencia de la madre y el yo empieza a ser de las suyas. Empieza a ser de las suyas el yo. Ya no es la madre la que le dirige la vida, aunque le sigue dirigiendo, los padres, por supuesto, los otros auxiliares son los que mandan, pero él empieza a hacer su propio juego, ¿no? Y a decir sí, a decir no, ¿no? Por más que al final tenga razón los padres y hagan, pero él empieza a marcar su territorio. Y en ese marcar su territorio es la primera diferenciación con la endogamia. Chiquitita, ¿no? Débil todavía, pero hacia ahí va la cosa. Entonces, consolidación de yo. ¿En qué es lo que le posibilita esta consolidación? El cuerpo. El cuerpo. El cuerpo con su maduración, avanza la maduración y entonces va a haber neuromuscular. Entonces eso permite dominio del cuerpo, de la motricidad, y empezar a tomar decisiones y hacer que ese cuerpo empiece a responder, ya no de manera espasmódica, como era antes, movimientos incoordinados, el chico en la camita, ¿no? El cuerpo hacía lo que quería, ahora no, el cuerpo va a hacer lo que yo le dice que tiene que hacer. Entonces, y eso va junto de la maduración neuromuscular, si no sería imposible. Primera cuestión que ya lo habíamos mencionado anteriormente y caracterizado al ser humano.
bipedestación-prensión. Es decir, las extremidades empiezan a tener control de las extremidades lentamente y entonces eso le permite comenzar a desplazarse y comenzar a investigar el mundo en detalle, los objetos, las cosas. Entonces, este desplazarse obviamente que lo va a poner en contacto con otras realidades. Ya no va a ser la realidad, la inmediatez del cuerpo de la madre o de la cuna o del estar sentado con los juguetes, sino que ahora puede pararse, ir de una pieza a la otra, ¿no? Salir al patio, abrir una puerta, bueno, subir una escalera, bajarla, y agarrar cosas, abrir el armario ahí de la cocina, sacar las ollas, empezar a poner, hacer torres, encastre y todo. Bueno, eso, claro, son todos estímulos que al yo lo animan, porque toma decisiones y hace cosas, y bueno, los chicos, como decíamos, son curiosos, les salen bien, les salen mal, pero bueno, son cosas novedosas, que le llaman la atención. Entonces se envalentona, toma envión. Y la curiosidad, bueno, aumentan los estímulos, porque las experiencias se multiplican, y eso hace que todo se tenga que organizar acá. Va descubriendo cosas. Expansión subjetiva. Primera cuestión. Y después la maduración neuromuscular también va a permitir el lenguaje. Empieza a hablar. Ya entendía, porque acuérdense que en el lenguaje la comprensión precede a la producción. ¿Qué quiere decir esto? Los chicos entienden, ya entienden, comprenden, se dan cuenta, antes de empezar a producir, a hablar. Claro, el límite de la producción, de empezar a hablar, es la maduración neuromuscular, lo habíamos dicho. No pueden hablar, ¿por qué? Porque no tienen dominio de toda esta zona que es muy compleja, producir una sílaba, una consonante, una vocal, un enunciado, hilar palabras, ¿no? La sintaxis, etcétera, etcétera. Todo eso necesita de una maduración neuromuscular, si no, no puede hablar. Entonces, cuando llega esa maduración y aprende, ¿no? La conducta lingüística, ¿no? La producción, entonces ya ahí se larga y empieza a decir él cosas, ¿no? Desde un yo que está constituido, ¿no? Entonces eso le abre todo un panorama también de la comunicación, ¿no? Lo que él quiere, lo que él no quiere, ¿no? Puede decir que no, se nombra a sí mismo, ¿no? Entonces, expansión subjetiva, por el otro lado, bipedestación, lenguaje. Bien. Vamos a leer, como siempre, leemos el texto de Osterriet, lo tenemos ahí. Bueno, vamos entonces a la página 83 y 84 para escucharlo a Osterriet cómo describe estas cosas y las vamos comentando. Bien, vamos entonces a la página 84. Atento. A hablar Osterriet ahora. 83. Página 83, segundo párrafo, ahí por abajo, de la mitad para abajo dice: la multiplicación y extensión de contactos con el mundo material, en los que el niño registra fracasos y triunfos, y la intensificación de sus interacciones con los demás, con lo social, es decir, se multiplica y se extiende las relaciones que tiene con los objetos materiales, por la bipedestación, la aprensión, y con los demás, por el lenguaje, se comunica, ¿no? Se empieza a hacer entender. En la que experimenta satisfacciones y frustraciones también, porque le dicen que no, le dicen que sí a lo que él quiere. Entonces, no solo le llevan a descubrir su poder y los efectos de su conducta, se da cuenta que él puede transformar el mundo con lo que dice y con lo que hace. O sea que tiene un poder, descubre que tiene un poder, una potencialidad. Incide sobre el curso de las cosas. Su poder sobre las cosas y las personas, al mismo tiempo que se revelan las resistencias de las unas y la fuerza coercitiva que detentan las otras. De una manera progresiva, pues, alguna cosa se distingue de él, se le opone. Se le opone. Y dice más adelante, es decir, el mundo es posibilidad, pero se resiste. El mundo de las cosas y el mundo de las personas. Abre un montón de estas puertitas que nosotros decíamos, de cosas nuevas, maravillosas, ¿no? Los explora, se da cuenta, le explican, le cuentan cuentos, los entiende, ¿no? Pero también tienen sus leyes y sus necesidades, y su lógica propia, y sus principios, que hay que empezar a descubrirlo para poder llegar a obtener cosas, porque no es yo quiero y ya está. Hay un recorrido,
entre la fantasía y la realización de la fantasía. Bueno, todo eso es un descubrimiento, ¿no? Que hay gente que nunca lo entiende eso. Bueno, y después dice, entonces estábamos en la página 83, vamos a seguir la lectura, nos perdimos, decía, pues alguna cosa se distingue de él, se le opone, a medida que se extiende y se diversifica su actividad. A lo que él se opondrá. Claro, se le resiste la cosa y él no, yo quiero esto, ¿no? Entonces se le opone la cosa y él se opone más, ¿no? Con cólera y agresividad, ¿no? Como se aprecia netamente durante el famoso periodo de oposición, que ya lo habíamos mencionado la vez pasada, el negativismo, el oposicionismo. Ahí empiezan los berrinches, ¿no? La madre le dice, no, el juguete ahora no, yo quiero el juguete, se tira al piso, hace todo un lío. Bueno, ahí está el yo, ¿no? Que no entiende todavía por qué no, por qué tengo que esperar, ¿no? Si antes yo lloraba y me traían la teta, ¿por qué ahora tengo que esperar el juguete? ¿Que me lo traigan también? No es así. Hacia los 2,6 años, que constituye principalmente una fase de afirmación vigorosa, ese periodo de oposición, y de toma de posición de un yo en vías de encontrarse y diferenciarse del entorno con el cual se confundía. Esa simbiosis, se confundía con el entorno, no entendía bien cómo era. Bueno, ahora empieza a descubrir en estas resistencias, ¿no?, de que está él y están las otras cosas. De que él quiere una cosa, pero las cosas también quieren sus cosas. O sea, aquí tienen su destino propio. El lenguaje, pasamos a la otra, de la diapositiva, desempeña un papel en esta perspectiva. Ya que el niño aprende que tiene un nombre, como cada cosa. Hablará de sí mismo en tercera persona, porque los demás hablan de él, entonces él copia y habla de sí mismo como hablan los otros. Vieron que tienen un periodo los chicos donde hablan de Juancito hizo tal cosa, bueno, porque escuchó eso. Después dirá, Juancito hace tal cosa, o yo hice tal cosa, ¿no? Yo hice tal cosa. Se nombra a sí mismo. Y al hacerlo se toma en cierto modo como un objeto entre los otros, ¿no? Todavía está ahí medio confundido. Él cree que es un objeto más, no, diferente. Bueno, esto va creciendo. Todo esto va creciendo. Fíjense todos los cambios que hay. Todos los cambios que hay y las reacciones. Para ir entendiendo las conductas de los chicos y qué es lo que hay detrás, cuál es el proceso psicológico. Por supuesto que esto uno lo entiende, lo comprende, pero hay que ponerle límites, porque los berrinches, bueno, está bien. Pero da más elementos para entender. Entonces, la bipedestación, resumamos. La bipedestación, ¿qué le va a permitir? Alcanzar y transformar los objetos, se desplaza, ya lo dijimos. Explorar el entorno, tomar decisiones. O sea, todo un campo de experiencia nueva que el yo, este administrador, empieza a posibilitar. Y después el lenguaje, poder nombrarse, este soy yo, le da una identidad, empieza a construir el tema de la identidad, las capas de la cebolla, las identificaciones, ¿no? Todo eso que habíamos visto en la estructura del yo, vamos trayendo todo eso. Los elogios de los otros auxiliares, muy bien, lo pudiste hacer, bien, qué bien que dibujás, ¿no? Qué bueno, cómo construyó la torre, ¿no? Bien, bien. Entonces todo eso alimenta, fortalece el yo, porque dice, bueno, yo puedo salir al mundo, ¿no? Otra cosa es que le diga, no, sos un inútil, mirá, no servís para nada, no hace nada. Entonces ahí empieza la biografía de la persona. Y estos lugares que después, como decíamos hace unas clases, se transforman estas marcas, que pasan a formar parte del inconsciente, de la memoria, en parte del destino de la persona, ¿no? El lenguaje. El lenguaje, lo que se nombra, cómo se nombra, la interpretación del mundo y la interpretación de la propia persona, de este yo. Él empieza a entender cómo entonces se interpreta desde un lado o desde el otro, de acuerdo a cómo lo nombren, y lo alienten o lo desalienten. Y el oposicionismo que mencionábamos recién. Entonces todo esto fortalece la autonomía y la conciencia del yo, ¿no? El yo ahí al principio del segundo estadio, consolidándose, fortaleza, con todas estas nuevas experiencias que de vuelta volvemos a lo mismo. El cuerpo posibilita. La maduración neuromotriz, ahí es lo que es la herramienta. Es la herramienta para que lo psicológico comience a madurar y a crecer y a hacerse posible de otra manera. Bueno, y le agregamos el otro término, nos falta uno, que es muy importante porque después
va a haber que desarmarlo. Porque acá todo es así, ¿no? Se adquiere y se pierde, ¿no? Se arma y se desarma, se construye y se deconstruye. Todo para ir llegando a esta exogamia y al adulto, ¿no? Son todos pasos, escalones. Cada uno de estos estadios, acuérdense, meseta, transición, ¿no? Se va dejando y se avanza. Pero no es que se reintegra, no es que se pierde, se integra en nuevas estructuras superiores que en esta construcción se integra lo anterior. No es que desaparece, esto no desaparece nunca, ¿no? El inconsciente es así, la memoria está ahí siempre. Se resignifica, así dicen los psicoanalistas, se resignifica, se le da un nuevo significado, pero está. Y en determinado momento, después eso lo van a ver en otras materias que tengan que ver más con lo psiquiátrico, lo psicopatológico, aparecen las regresiones, las famosas regresiones. Entonces se vuelven a conductas más primitivas, porque están en los momentos complicados de la vida o en enfermedades, a veces de psicopatológicas, aparecen estos momentos de regresión psicológica, a etapas anteriores. Entonces, se superan pero quedan ahí en un lugarcito. Bien, entonces nos queda el egocentrismo, muy importante, porque el yo aparece en escena y aparece muy pretencioso, pensando que todo gira en torno a él. Acuérdense, egocentrismo, el centro del ego, el centro del yo. Entonces el yo se cree que es el centro del mundo. Claro, viene viene un poco de ahí, ¿no? ¿Se acuerdan del narcisismo, no? Que él era, todo giraba en torno a él. Entonces sale al mundo a explorar el mundo con esta perspectiva, ¿no? Yo sigo siendo el centro. No soy un objeto más entre todos los objetos y entre todas las personas. Yo soy el objeto y la persona. Entonces todo tiene que girar así, ¿no? Entonces acá viene esta perspectiva que también la humanidad pasó por eso. Cuando se explicaba todo, la humanidad explicaba todo, el funcionamiento del universo, como que giraba en torno a la Tierra. Entonces esa es la explicación geocéntrica. La humanidad pasó por eso. Hasta que después vino Copérnico y dijo, no, es el Sol el centro. Entonces la Tierra dejó de girar, mejor dicho, dejó todo de girar en torno a la Tierra, o de creer que eso giraba las estrellas, los planetas, y pasamos a girar. Bueno, el yo va pasando por las mismas etapas. Piensa primero que todo gira y después se va a dar cuenta de que no, de que hay muchos centros, Cada persona es un centro. Bueno, hoy pensamos así el universo, no hay un centro. El Sol tampoco es el centro. Bien, entonces, ¿qué es el egocentrismo? Porque esto hay que desarmarlo después. El yo va a tener una frustración y unos golpes, unos porrazos, ¿no? Se va a pelar la rodilla. Con el egocentrismo, ¿no? Porque él no va a querer renunciar a esto. Él quiere ser centro, ¿no? Entonces, claro. ¿Y cuándo se va a pelar la rodilla? Sobre todo cuando entre o al jardín y después a la escuela, ¿no? La escuela, ahí somos todos iguales y somos todos iguales, ¿no? Entonces el grupo de compañeritos le va a ir regulando, ¿no? Y todos estamos en la misma, ¿no? Esto hay que desarmarlo y duele. El niño lleva todo a su punto de vista, todo lo explica desde la perspectiva de él, ¿no? No admite que hay otros puntos de vista, no lo comprende, no entiende eso. ¿Por qué tiene que haber otro punto de vista? Todavía desconoce que las cosas tienen relaciones, principios, leyes que las gobiernan. No es que yo le hago hacer a las cosas lo que yo quiero y van a hacer eso. Sí, hasta por ahí, ¿no? Entonces ahí aparecen las resistencias de las cosas y de las personas, y eso va a ir limando de a poquito este egocentrismo, esta centralidad del yo. Bueno, como decíamos, el ingreso a la escuela marca el fin, marca el declive, no el fin, ¿no? Porque, como decíamos recién, mucha gente todavía sigue después de adulto pensando que todo gira en torno a ella, pero no es así. Bueno, y entonces acá se caracteriza, ahí lo describe Osterriet, el pensamiento mágico. El pensamiento mágico que es propio de esta etapa ligada al egocentrismo, donde todo tiene que ver con todo. Si Papá Noel el 24 a la noche te trajo los regalos, también le puede traer los regalos a todos los chicos del mundo. Bueno, esa cosa omnipotente, ¿no? Del yo
que piensa que todo lo puede. Bueno, se lo traslada a Papá Noel y él se queda tranquilo. Después va a empezar a sospechar de que cómo es posible eso. Entonces ahí ya estamos viendo que el egocentrismo se viene abajo. De que sospecha de que eso no es tan posible. Pero faltan unos añitos para eso. Bueno, bien, entonces, ahora sí, ya tenemos armado este yo que se va consolidando, mejor dicho, lo vamos armando. Sabemos de qué se trata, por dónde va. Y bueno, los problemas que le traen estos posicionamientos le van a ir trayendo. Pero bueno, es parte del juego de la vida. Es parte del juego de la vida. Darse cuenta, darse cuenta. Bien, pasamos entonces, ahora sí, a las etapas de la libido. El segundo estadio, verlo ya desde la perspectiva, porque el segundo y tercer estadio lo vamos a ir viendo desde esta perspectiva, la perspectiva del psicoanálisis y las etapas de la libido. Etapas de la libido que ya las nombramos, ya pasamos por una, pero ahora las vamos a traer todas de vuelta en conjunto, nos vamos a hacer la mirada del helicóptero y después, sí, bajamos sobre la segunda etapa, porque la primera ya la pasamos, van a ver ustedes. Entonces tenemos las etapas de la libido, ya las habíamos presentado, oral analfálica, unas fotitos para ejemplificar de qué se tratan, cuáles son las conductas características. Entonces, en la etapa oral, del primer estadio, todo se lleva a la boca, ¿no? La boca es el centro, ¿no? Eso quiere decir. Las etapas de la libido marcan cómo diferentes o sucesivos lugares del cuerpo se van volviendo centros de atención, de interés y de los comportamientos y las conductas. ¿Por qué? Porque traen placer. Vienen asociadas esas zonas del cuerpo a la producción de placer, de satisfacción. El ello está chocho, la pasa bomba en esas zonas del cuerpo, ¿no? Encuentra satisfacción y placer. Entonces, el chico, por cuestiones también fisiológicas, ¿no? Como es la aparición de los dientes después, ¿no? Que eso le produce una molestia, una picazón, entonces el chico está mordiendo, pero bueno, viene todo junto. Bueno, todo se lleva a la boca. Explora el mundo desde la boca, primer estadio, ¿no? Etapa oral. Ahí está esa zona produciendo placer, y cada vez que lleva un objeto a la boca aparecen sensaciones. Y después de eso nos va a acompañar toda la vida. Tomamos mate, fumamos, comemos un chicle. Siempre algo tenemos que tener en la boca dando vuelta. Entonces ahí vemos cómo esas etapas, si bien se superan, siguen estando. Sustituimos los objetos. Ya no estamos con un chupete. Ahora tenemos un cigarrillo o estamos con la bombilla del mate. Pero está activa esa zona. ¿Por qué? Porque la libido está dando vuelta por ahí. La anal, bueno, es la que vamos a ir ahora la vamos a explicar. Es otra zona del cuerpo que se vuelve rica en sensaciones y le llama la atención al chico a medida que avanza la maduración neuromotriz y se vuelve centro de interés y también de atención social. Acá vamos a ir viendo ahora cómo el cuerpo, los intereses del chico, el interés social, ¿no? Empiezan a negociar. Hay que negociar en esa etapa de la fase anal. Lo social pone un pie sobre el cuerpo del chico, sobre esa zona íntima que le da placer, y le dice, bueno, vamos a regularlo. Fase anal. Y después pasamos al tercer estadio, que ya es la fase fálica, complejo de Edipo. Caractericémoslo: situación de alimentación, vínculo temprano, tiene que ver la oral, ya lo dijimos. Conflicto yo-super yo, lo habíamos anticipado. Etapa anal, ello placer, super yo viene de lo social. En el medio yo negociando, el placer autoerótico el esfínter anal y la demanda social de limpieza. Con eso tiene que ver esta dinámica psicológica, estos conflictos psicológicos, estas tensiones psicológicas que se van a desplegar en este segundo estadio en relación a la fase anal y al ello super yo, el placer autoerótico y la demanda social. Y después pasamos a la fase fálica, tercer estadio, diferencia anatómica de los sexos. Descubre el chico de que hay por lo menos dos sexos, a nivel biológico hay una diferencia. Vamos a ver cómo es el proceso. Aparece el complejo de Edipo, otro embrión para la salida exogámica, lo vamos a explicar, y empiezan los primeros rasgos de la identidad sexual que después se va a retomar en la adolescencia. Esto es el fin del Edipo, 5 o 6 años. Todo arranca de vuelta en la zona del cuerpo, la zona fálica, que pica también en sensaciones,
y que eso se articula al mundo de la fantasía, a lo psicológico. El cuerpo y lo psicológico se articulan ahí en el complejo de Edipo y en esta diferencia anatómica de los sexos que ahora en el tercer estadio vamos a describir. Vamos entonces, ahora sí, a la fase anal, segundo estadio, a describir qué es lo que pasa con la libido, que antes estaba ubicada en la zona de la boca, en la oralidad, con las actividades ligadas a la oralidad, y ahora pasa a otra zona del cuerpo. Y uno se pregunta, ¿y cómo llegó a esa zona? ¿Cómo llegó? ¿Por qué? ¿Por qué ese desplazamiento? Ahí viene de vuelta la maduración neuromotriz. Entonces tenemos que recordar las dos leyes de la organización motriz o de la maduración neuromotriz que gobiernan el cuerpo. La ley cefalocaudal, ¿qué nos dice la ley cefalocaudal? Que las respuestas motrices se organizan desde la cabeza hacia abajo, hacia los pies. Es decir, la maduración y el control voluntario de lo neuromotriz va bajando desde la cabeza hacia los pies. O sea, con el paso del tiempo avanza la maduración en ese sentido. Esa es una de las leyes, la cefalocaudal. Y la otra es la proximodistal. Es decir, que a su vez esa organización y maduración neuromotriz va desde el eje hacia las extremidades. Entonces, ¿cómo se madura? Desde arriba, la cabeza, hacia los pies y desde el centro hacia las extremidades. Así avanza la maduración neuromotriz. El control que tenemos, la posibilidad de a voluntad dirigir los movimientos, ¿no? Y darle órdenes al cuerpo y que empiece a responder, responde con esa lógica. Entonces, ¿qué pasa? Cuando estamos a los 2 años, más o menos, la maduración ya viene bajando, viene bajando, viene bajando, viene bajando, y entonces el chico descubre que puede controlar, y ahí viene la etapa anal, toda la zona ligada a los músculos que están en la zona de la cadera. La musculatura, los esfínteres ligados a la excreción, se vuelven objeto de control voluntario. Ya tenemos un yo que administra. Entonces empieza, al principio, con estos movimientos de retención y expulsión, se trata de un juego que le produce placer, ¿no? Puede retener, después pulsa de golpe, le da placer, ¿no? Entonces juega con eso. Primero es un juego. Este control de la musculatura aparece dentro de una de las actividades, que ahí Osterriel la describe, no nos vamos a detener mucho en eso, una de las actividades fundamentales de la niñez, que es jugar, el juego. Entonces, como todo el juego en esa etapa, la parte del cuerpo se vuelve en juego, ¿no? Entonces, y además producen placer, le dan una cierta satisfacción, entonces va y viene con esto del control del esfínter. Bueno, entonces estamos en esta etapa de descubrimiento de la zona del cuerpo ligada al esfínter anal, pero gobernada o administrada, las sensaciones que se producen a partir de este descubrimiento de una manera lúdica, ligada al juego, despreocupada, sin ningún tipo de regulación o de pedidos de renuncia. ¿Cómo hay que concluir esta conducta de administración de las heces? Vamos entonces ahora sí a leer a Osterriet cómo describe el final de hago lo que quiero con esa parte del cuerpo. Vamos a la página 104. 104. Dice Osterriet, hacia el final del primer año y por la mitad, la retención y la expulsión de las heces adquieren importancia en relación con el desarrollo neuromuscular, lo que acabamos de decir, y con el cambio de consistencia de las materias. Claro, la alimentación también va cambiando. Todo viene junto, todo viene junto. Esta nueva ocasión de sensación y de actividad, estrechamente unida al sentimiento de bienestar, es para el niño fuente de innegable regocijo, que haya eco en muchas expresiones populares. El ello ahí, como decíamos, está a sus anchas.
El ello hace de las suyas, en esa zona del cuerpo. Pero si el niño descubre en ello un juego, entre otros, no hay diferencia en eso, y satisfacciones sensuales profundas, se percata pronto de que no es él solo quien se interesa en el asunto. Nuestro ambiente social, por mediación de la madre, pretende gobernar esa clase de placer y someterlo a una regulación. Es un juego que no puede hacerse en cualquier momento, en cualquier sitio y sobre todo de cualquier manera. Para muchas madres la educación de la limpieza es la única cosa que cuenta en esa edad. Entonces aparece el tema de lo social. Lo social interpelando esta actividad lúdica y queriendo apropiarse de esta actividad que para el chico era en solitario, autoeróticamente, como decíamos, porque le produce un placer en el propio cuerpo, estaba bien ahí. Y entonces le golpean la puerta y le dice, bueno, usted con esto no puede hacer lo que quiere, ahora va a hacer lo que nosotros le pedimos que haga. Ahí viene la negociación. La negociación. El yo se da cuenta de que hay otros poderes en el mundo con los cuales tiene que negociar. Pues estaba el yo y el ellos ahí la pasaban bárbaro. Pero viene el super yo, golpea la puerta y dice, momentito, acá las cosas no son así para siempre. Entonces tenemos la actividad muscular lúdica que produce placer autoerótico en el niño y los otros auxiliares, que estaban ahí dando vuelta, no teníamos un medio olvidado los otros auxiliares, ahora aparecen de vuelta, que quieren orientar y regular esta actividad del niño. Entonces lo tenemos por acá al ello, se me escapó, dice, el super yo, la madre que él empieza a mostrar este lugar donde va a tener que seguir jugando de otra manera, ¿no? En ese lugar. De a poquito le llevan al baño, le muestran el inodoro, ¿no? Que por ahí, ¿no? Que todo vamos a hacer, ¿no? Lo hacemos ahí, que ese es un lugar de la casa, ¿no? Donde pasan ciertas cosas. Después le compran el inodorito chiquitito ese para que se siente, ¿no? Entonces se siente, la madre se queda al lado, espera, ¿no? Juega, hablan, ¿no? Mientras él empieza a relacionarse de otra manera con el cuerpo, ¿no? Hay que enseñarle que se tiene que relacionar con estas posibilidades corporales de otra manera, Y ahí viene, como decíamos, la negociación. Porque nadie quiere renunciar, como dice Freud, a un placer que obtuvo alguna vez. Nadie quiere renunciar a una satisfacción. Bueno, ¿cuál es la ganancia del chico? ¿Por qué tengo que renunciar? ¿Qué me van a dar? A cambio de eso. Está bien, yo renuncio. ¿Y ustedes qué me dan? La aprobación, el amor, el festejo, ¿no? El muy bien, ¿no? El reconocimiento de un logro, de que ahora sos parte de la sociedad, podríamos decir, ¿no? Sos parte del grupo, hacés lo que hacemos nosotros, ¿no? Que eso al chico también, porque tienen los adultos como modelo, como horizonte, ¿no? Son sus ídolos, serán su padre, o el hermano mayor, o el tío, pero siempre los adultos, porque pueden mucho más, ¿no? En ese mundo que él empieza de a poquito a querer gobernar, los otros ya lo gobiernan y hacen un montón de cosas que para él son fascinantes. Entonces, bueno, de a poquito va entrando en ese mundo. Entonces, ahí están, renunciaste, pero si vos renunciás, tomá, acá tenés la condecoración, ¿no? Acá tenés el ser parte de, Bueno, entonces ahí dice Osterried, la actitud de los adultos es fundamental para cómo el chico va a resolver, porque el conflicto entre el ello y el super-yo, porque él hacia adentro tiene un drama. Los otros vinieron, le golpearon la puerta, pero él tiene que resolver eso. ¿Cómo hace? Ahí los otros auxiliares de vuelta sosteniendo con paciencia, con tranquilidad, ¿no? Con tolerancia, acompañando, no importa, no salió, te hiciste encima, no hay problema, lo vamos a intentar de vuelta, ¿no? Con palabras amorosas, cariñosas, que contengan, que lo comprendan. Entonces ahí ese espacio, ese tiempo, en general los padres aprovechan un poco el verano, cuando llega el verano, para tirar los pañales, ¿no? Para que no tome frío, entonces ahí empiezan a probar, ¿no? Coincide con esa etapa del año. Entonces, dice la actitud de los padres, sí, ¿cuál es la actitud de los padres? Esto es para
si aparecen estas cuestiones en el trabajo profesional, ¿no? Que un chico con esta etapa, bueno, por dónde anda, cómo anda con el tema de los pañales, bueno, a la mamá calmarla, decirle que, ¿no? Orientarla. La actitud del profesional de salud en relación a estos padres que andan por ahí con un chico de esta edad más o menos, en esta lucha, en este trabajo de los otros auxiliares, bueno, poder contenerlo y decirle que esto es temporario, ¿no? Recordarle, cosas que son obvias, ¿no? Pero uno cuando está, como decíamos, en la trinchera, se olvida de lo obvio, ¿no? Y quiere que se resuelva y pase, ¿no? Hay que tener tiempo. Hay que tener tiempo para que estas conductas maduren, se introyecten y el chico pueda resolver este conflicto que tiene internamente. Entonces, no, por supuesto, punición, la ansiedad, porque esto no, ni castigarlo, sos un tonto, no ves que no podés, ¿no? Bueno, todo eso, frustración. Y hace además que las cosas se demoren y que salgan mal, ¿no? Que quede el conflicto no resuelto, ¿no? Y que eso después vuelva de otra manera en un comportamiento posterior. Bueno, esa constipación después cuando son grandes, ¿no? Que no pueden. ¿Por qué? Porque hay ansiedades debajo de eso. Hay ansiedades que no se resolvieron, cosas, malestares que quedaron de esa época. Y entonces que después emocionalmente queda esa zona del cuerpo sensible y vuelve como disfuncionalidad en el adulto, ¿no? Sí tiene que ver con esto, ¿no? Porque la constipación puede ser por otra cosa, pero hay que tener en cuenta el factor psicógeno, ¿no? en este tipo de comportamiento. Entonces, ahí aparece Erikson. Erikson de vuelta, autonomía, vergüenza. Vayan al texto de Erikson, tiene que ver con esta parte de la etapa del segundo estadio, de Oesterried. Ahí articulamos los dos textos. Bueno, logro autonomía, fracaso, el sentimiento de vergüenza también que acompaña, ¿no? Propio de como un coletazo, no, como un coletazo de que no se cerró bien este segundo estadio, desde la perspectiva de Oesterried. En la edad de Oesterried, en la segunda, el logro no se pudo alcanzar. Bien. Bueno, terminamos entonces con el segundo estadio. Vamos ahora sí al tercer estadio. Etapa fálica, complejo de Edipo. Otra tarea para este yo, para este sujeto que se está constituyendo.